Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí conectados en este programa, muy especial, por cierto, así es que pues prepárense para la información, ya saben que está, déjenme acomodar la camarita que se está haciendo para arriba, ahí está con nosotros ya conectadísimo Pablo de León desde Guatemala, así es que ya vamos a arrancar con él rápidamente, y bueno, pues gracias a los que están ya ahí conectadísimos, Emiliano Morocho, Edgar Macotela, Javier Alor, Patriot, Luisa Fer, ¿quién más? Horror Expo, muchísimas gracias, aquí está Horror, bien, excelente. Gian Mesa, Nelfas Guardiola, también de Dallas, Texas, y bueno, por cierto, ahorita vamos a agradecer algo importante. Lupita Niño, Rosa Isela Sánchez también, ¿quién más? Edgar, al buen Edgarín, ¿cómo estás? Excelente. Marisela también, gracias. Alfredo Flores Chávez, Horrores insistentemente por aquí en los comentarios. José Hernando, también de Buenos Aires, órale, gracias. De Medellín, Juan Carlos Carvajal, también Octavio Hernández, Mónica Armendáriz, Charlie René Quique, también, muchas gracias. Martín Ábalos dice, Puchilaic número 1 desde Argentina, salud, aquí está, para que lo vean, excelente. Charlie René Quique también por acá, Andrés Aulet, nuestro amigo Andrés anda por acá también, con su like, con su puchilike, también, miren, Marco D, acá está, muchas gracias. Guardián Cósmico, acá está, no, pues está toda la palomilla Skywatcher está reunida, Arturo Murillo, Bisimoto, Emiliano Morocho lo hemos dicho, y van llegando más y más. Anilú Medina, también muchas gracias. El George y el coach Angie Álvarez. Sí, por supuesto, la familia Álvarez ya están aquí más que listos. Guillermo Díaz también de Colombia, donde seguramente ya está Eduardo Escoto. Le mando un saludo al buen Eduardo, si es que está viendo el programa. Toche Domínguez, también desde Jalapa, donde Martín y Matías se conectan, y muchos más también. Desde el Cerro del Chiquihuite, Marisol Lucero, también muchas gracias. Roberto Romero, Paul, hasta aquí Paul 311. No, pues y ahora sí que ya se conectaron aquí bastantes. Felipe RG de Durango, claro que sí, muchas gracias. Giuliano Bonelli, que hoy tuve ahí una situación con Pier Giorgio Caria, gran amigo también de investigación de Italia. Bueno, Cherokee 19, acá está, saludos, excelente. ¿Quién más? Marco D está saludando. Frank Reversa dice, ¿sabes de lo, Carlos, te tengo una pregunta, ¿qué sabes de lo ocurrido en el Popocatépetl, día 30 de enero? ¿Qué de todo? Estamos preparando material, muchísimo material que se está generando, pero sin duda alguna que, y mira, nada más porque no se pudo tramitar el permiso, les voy a ser bien honesto, no se pudo tramitar el permiso para hacer la transmisión del Cometa Verde allí en este lugar, no se pudo, se necesitaba por lo menos un mes de anticipación, y ahora sí que es medio complicado, ya no es tan sencillo como antes el poder realizar una situación como la que hacemos nosotros, una transmisión, pero ya saben por dónde andamos elaborando, ahorita platicamos de eso. Y bueno, pues rápidamente el 31, que fue hoy a las 12:37, esta es la cámara que no ven, es la de Tlamacas, que está más o menos a 3 kilómetros del volcán, y a las 12:36 más o menos, así explotó el Popocatépetl, tiene bastante actividad, igual que el del volcán de fuego de Guatemala. Hace rato me metí a Crelosa y tuve sentimientos encontrados, no sé, estuve ahí, me puse triste. Dije, bueno, ya en algún momento, depende de varias cosillas, pero Skywatchers junto con Órbita 3 y Conexión OVNI tendrán uno de los proyectos más importantes de monitoreo en Guatemala, van a ver. Bueno, ahí está el Popocatépetl, así explotó. Hay una cámara que tiene audio, pero no ubiqué perfectamente el momento y ando apresurado, porque obviamente el viernes tenemos este evento de la transmisión del, ¿cómo se llama? Del Cometa Verde, y pues va a estar bastante intenso. Lo único que les puedo decir es que el jefe Maussan se compró un telescopio
Yo nunca había visto un telescopio así. Saca fotografías nada más, pero está, está bastante interesante y lo vamos a ver por primera vez. Se llama Stellina Telescope. A ver, déjenme ver si le puedo. Ya le estoy robando momentos al buen Marco, al buen Marco, a Paulo, pero se llama Stellina Telescope y bueno, pues es algo muy bueno, muy bonito, pero bueno, van a ver, ya verán lo que hace este telescopio Stellina Telescope. No fue fácil traerlo a México, es lo que me dice el jefe, y bueno, pues quiero sacarle una foto para que la vean rápidamente, y con este aparato que en la oficina, para variar, pues están tratando de entender cómo funciona. Bueno, ya saben cómo funciona, nada más lo que no han hecho es pruebas precisamente para poder hacerlo funcionar transmitiendo, digamos, hacerlo como un live, ¿no? Una transmisión en vivo. Y bueno, pues no sé dónde quedó la fotografía, déjenme ver, ya sé dónde está. Bueno, ya vamos a saludar a Paulo, ahorita les enseño. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido. Bien, Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo me Bien, recibes por allá en el norte? bien, bien, bien. Acá ya empieza a hacer calorcito, pero bien, en las mañanas un friezazo, pero todo bien, se escucha bien y te ves bien, Paulo. Adelante, ¿cómo A estás? la, Bienvenido. a la sombra te congelas, pero al sol es un calor, pero horrible. Quema. Exactamente, así estamos Así en la ciudad estamos. en estos momentos, que todavía es como ese frío ya del invierno, pero ya empieza como a irse poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esas situaciones. Ahí está, miren, ese es el telescopio, Pablo, con el que vamos a hacer la observación el viernes. Ufa. Ese es, ahí está. Es como dije, Stellina Telescope y todo es automático. Lo alineas, lo posicionas con GPS, lo conectas a internet, obviamente. Vamos a llevar un equipo portátil de Starlink y ya posicionado y calibrado, le dices, quiero ver el cometa y lo va siguiendo y le va tomando fotos. La cosa es que se vea en vivo, ¿no? Que es Uf. lo que mis compañeros son una cosa finísima. Pero bueno, el punto no es ese. Vámonos, vámonos. Paulo, bienvenido. ¿Cómo estás? El volcán de fuego de Guatemala, con bastante actividad para variar también, señor. Sí, señor, y casualmente, pues, obviamente el Popocatépetl está con actividad y aquí Así es. también el volcán de fuego. Habíamos ya tenido algunas semanas que el volcán estuvo tranquilo. Ajá. Pero ya desde un par de días ha estado expulsando, pues, un poco más de material y obviamente las explosiones, pues, se pusieron un poquito más frecuentes, un poquito más Exacto. fuertes también. Aquí yo estoy a escasos 8 kilómetros del volcán de fuego, pero Muy sí, cerca. ya se escucha bastante fuerte, ¿verdad? Nada Y más hay con cuidado, mi querido Paulo, porque pues está cerca, sí, ¿no? sí, estamos muy cerca, muy cerca. Y La última vez que hizo averías en 2018, pues, sí, hombre, fue un poco más para el sur, pero también, pues, fue lamentable el resultado al lamentable, final de cuentas. muy Ujú. complicado, pero pues esperemos que no pase de eso, ¿no? Que mientras tenga actividad y esté aventando material, no, digamos que es lo normal, entre Ujú. comillas, pero bueno, esperemos. Aquí en el Popocatépetl ha habido varios fenómenos, por eso me están preguntando que si estoy consciente de lo que ha venido pasando. Sí, vamos a analizar los videos en breve, ya verán. Bueno, ¿en qué te podemos servir, mi querido Pablo? Pues, Oye, por cierto, dime, antes, el agradecimiento a nuestro compañero, antes que nada, antes que otra cosa, a bueno, a nuestro buen amigo José Carlos Peralta, José Carlos Peralta, que no solo ¿de dónde es? nos ha estado mandando, muy buen material desde las 4 Wow, esquinas. No quiero decir en qué punto, pero exacto, sí, sí, por mantener. mantenemos el anonimato y agradecerle también por el aporte que nos ha dado respectivamente, tanto a Skywatchers como a Paulo de León Ufólogo, así que el Órbita 3. agradecimiento para José Carlos y que siga mandándonos material, porque la verdad que lo que nos ha mandado ha estado muy interesante allá desde las 4 esquinas, así que el Mutilaciones de saludo ganado, está pesado eso, está está complicado, no duro. es algo Ujú. sencillo, pero pues bueno, gracias, gracias por Órbita 3 y por Skywatchers, muchas gracias, ¿no? El abrazo ahí para José Carlos y muchas gracias. Pues sí, o sea, el tema de hoy,
estamos ahí cerca, estamos ahí cerca. Y te quiero comentar una anécdota personal. A ver. Yo realmente nunca había reparado dónde estaba este lugar, Aurora, en Texas. Ujú. Y lamentablemente hoy, dándome cuenta, yo ya sabía de este caso, pero Estados Unidos es un lugar tan grande y tan vasto que realmente yo estuve a menos de 30 millas de este lugar en mi Fíjate. adolescencia sin saberlo. Y no he podido visitar este lugar donde se dio este caso, uno de los casos más importantes en materia de choques OVNI. Y el caso de Aurora, pues que es un caso pues grandísimo que quiero tocarlo hoy porque para mí yo siento que me va a servir de introducción para el siguiente tema que quiero que hablemos ahí del tema de San Antonio, del choque de San Antonio. De San Antonio. Ujú. Pero para mí Aurora, que fue el Roswell antes de Roswell, Así es. en 1897. Entonces, este es el tema de hoy y así que pues con mucho gusto y con muchas ganas, pues hoy vamos a platicarles de este tema, ¿verdad? Un temazo, Además, también encubrimiento, para variar, ¿no? Un encubrimiento. gran encubrimiento, que es el que haya caído esta nave en situaciones muy misteriosas. Yo personalmente, Paulo, es a título personal, yo sé que puede ser que esté muy equivocado, pero me resulta difícil creer, honestamente, que tecnología muy avanzada, y a pesar de que estamos hablando de 1897, pero para estos seres que venían en estas naves, seguramente era muy avanzada, de todos modos, y más en ese tiempo de la humanidad, eh, se haya averiado, se le haya ponchado algo, o se le Ujú. rompió algo, y se cayó de esta manera, estrellándose contra varias cosas. Ahí, bueno, ya te lo vas a platicar, pero a mí me resulta difícil creer que tecnología humana, como dicen en Roswell, ¿no? Que al utilizar y lo platicamos, al Ujú. utilizar estos radares de microondas, afectaron los sistemas de navegación de las naves. No lo sé, me cuesta trabajo entender esa situación y más bien, ¿sabes qué? Me estoy inclinando más por la situación de que otros seres que están aquí pues de repente no quisieron que anduvieran husmeando por ahí estas civilizaciones. Platiqué recientemente con mi amigo que está metido en el rollo de Billy Mayer y me dijo que un comunicado reciente del contactado suizo Edgar Billy Mayer confirma que él tomó, de las primeras fotografías de Billy Mayer que él tomó, de más pequeño, de más joven, digámoslo así, muestra unos objetos en formación de B, y entonces cuando él le mostró esas fotografías a sus amigos extraterrestres, les dijo, oigan, cuando yo fotografié esto, ¿qué es o quiénes son? Y le dijeron, son otros seres que vienen a la Tierra, no somos nosotros, y pues esas razas, por lo menos 3 de ellas, entre los grises, humanos muy altos, de más de 3 metros, y otros seres que por ahí andan, pues regularmente están aquí en la Tierra, pero no andan con muy buena intención, andan con hay situaciones medio extrañas, pero no somos nosotros. Sabemos, los conocemos, sabemos, pero se nos esconden porque obviamente tienen alta tecnología también, entonces se esconden de los pleiadianos porque saben que andan haciendo cosas ahí no tan buenas. Entonces, me llamó la atención ese comentario que me hizo, no sé si sea verdad o no. Claro, yo a Billy Mayer le creo mucho, pero no sé qué de todo lo que dice, pues se pueda confirmar. Pero me llama la atención que lo de Roswell y varios estrellamientos, pues tuvieran que ver con cuestiones humanas. Yo pienso que a lo mejor por ahí puede haber otros seres que a lo mejor defienden estas zonas o no sé. Adelante, Pablo, ya no te quito más tiempo, si no, se nos va. No, no, yo creo que esta es una bonita dinámica de intercambiar ideas. Y por ahí estaba leyendo el argumento de alguien que decía que son 6 razas las que se están peleando el dominio. Hasta de más, pero bueno, es Sí, más por ahí menos por ahí. Clifford Stone y Paul Hellyer hablan de un sinnúmero Claro. finito, porque al final de cuentas son como 54 especies, por ahí que alguien dijo, pero dicen que son seis los que se están peleando el dominio de nuestro planeta. Exactamente. Otros teorizan de que ciertas entidades mundiales están bajo el control de estas entidades también, estas instituciones, mejor dicho. Así es, exactamente. Eh, pero volviendo al tema específico de Aurora, y yo voy a nombrar también el caso de Mataquescuintla aquí en Guatemala, porque Está bueno, cuando ¿eh?
Ese caso cuando se da aquí en Guatemala, estamos hablando como de 1947, 49 por ahí, Curiosamente, curiosamente. curiosamente despuesito de Roswell, que aquí estaban los militares gringos y aquí pues tenían su base porque obviamente era la posguerra y todo. Pues cuando se da el caso de Mataquescuintla aquí en la parte oriente de Guatemala, hay algo muy singular, que el ovni en el que se presentan estos dos entes, que estaban como niños dormidos, aparentemente pues era una cápsula. Ujú. Y entonces alguien en algún punto hace la acotación que puede ser una cápsula de escape. Y también se replica el caso en Aurora, que muy probablemente era una cápsula de escape. Muy a lo Superman, pero que probablemente sí era eso y que tal vez no era que habríamos interferido con la tecnología extraterrestre o esta tecnología no humana, pero que sí, en algún punto, esta cápsula fue expulsada por una nave nodriza o una nave más grande. Puede ser el caso. Puede Entonces, ser, exactamente. pero ciertamente es un caso muy enigmático, es un caso muy extraño. De lo que podemos hablar de los UFO Crash, pues es el primero del que sabemos que pasó en Estados Unidos, porque pues eso se dio en 1897. Y entonces, pues aquí hay múltiples testigos, una investigación muy fuerte por parte de MUFON, porque hay un informe de más de 100 páginas que Wow. lo fueron compilando con respecto al tema de los testigos, restos metálicos que fueron encontrados y al mismo tiempo todos los diarios que fueron recolectados a nivel norteamericano que reportaron la noticia en su La momento. noticia. Ya vamos a ver cuáles fueron los diarios, porque se da algo muy singular en esa época cuando se da el caso de Aurora, pero ahí te lo vamos a ir contando. Y en la siguiente slide lo que vamos a ver pues es el típico UFO crash. ¿Qué es el UFO crash? Es el choque ovni, ¿verdad? El tema de Roswell, el tema de Corona, el tema de Aztec, se enmarca en esto, el UFO crash, ¿verdad? Un choque o un accidente, lo que hablábamos, que podría ser de interacción humana. En el caso de Roswell, que se habla mucho de eso, de que esas microondas afectaron la navegación, yo también lo veo muy poco probable, pero bueno. Un posible derribamiento, por ahí estaban hablando. Puede ser, puede ser. Ujú, O que fallen, como dice Marco, ¿no? También exacto. Ujú. puede ser que tengan algún mal funcionamiento o algo les pasó seguramente que, como dice, bueno, y tiene razón, quizás no son tan perfectos en ese sentido, ¿no? Y al ser una alta tecnología, pues su falla puede ser catastrófica de la misma manera, ¿no? Y se caen, puede ser. Sí, Tal vez. como el caso de Varginha, porque también hay testigos que hablan del caso de Varginha del 96, donde primero se ve una nave que va expeliendo humo y a los días subsecuentes, después de lo que pasó con que hayan encontrado a la criatura por medio de los militares, ven a otra nave que está buscando A los caídos, a ¿no? los dos seres caídos, ¿verdad? Entonces, Puede ser. eh, puede ser también que por ahí tengamos ese tipo de mal funcionamiento. Pero bueno, al final de cuentas, algo que se repite en varios casos de este tipo es que hay entidades no humanas, o sea, o entes EVEs, ¿verdad? Entidades biológicas extraterrestres. De la mano van muchos eventos paranormales y también siempre tenemos conspiración y encubrimiento. Claro. En el tema de Roswell pasó, también pasó aquí en Aurora. En la siguiente vas a encontrar una tabla de los accidentes que más relevancia han cobrado, ¿verdad? Tenemos Ok. el de Aurora en 1897, el Cabo Girardeau, que eso fue en Missouri en 1941. Tenemos el de San Antonio, que ahorita Biden lo acaba de ordenar la investigación del caso. Tenemos el de la isla Maury en Washington, en Estados Unidos, que fue una primera investigación del choque y que fue una operación encubierta. El de San Agustín en Nuevo México, que el de San Agustín y el de Roswell aparentemente pues son el mismo. El de Aztec, que es un año después de Roswell, el que no se tiene mucha información y que dice que era un relato. Spitsbergen en Noruega en el 52, el de Flatwoods, que aparece el misterioso ser aquel de capucha de color negro metálico, ¿verdad? Y un ser Ajá. de color rojo y ojos amarillos. Luego tenemos el de Kingsman, que sería en la siguiente slide. El de Kingsman, que aparentemente fue un tema de descargas por tanta arma nuclear
que estaba en pruebas en Arizona. El de Ubatuba en Brasil, que se recolectaron objetos, ¿verdad? El famoso, exacto. Ese sí también se Ese filtró es mucha información. famosísimo. Y que Ajá. muchos fragmentos del OVNI pues resultaron eh, analizados, ¿verdad? Incluso en la década de los 90. El de Las Vegas, que se supone que este choque incluso fue el que tiñe el cielo de color rojo hasta Las Vegas, a pesar de que había sido a varios cientos de millas. El de Kecksburg, aquella nave de forma avellanada. Ujú. El de Shag Harbor, que es tal vez uno de los más enigmáticos, tal vez yo creo que ese es uno de los que merece un programa únicamente. Solito, sí, exacto. El de Berwyn Mountains, ¿verdad? Que también se habla que hay mucha desinformación. El de Rendlesham, que es allá en Inglaterra. Virginia, que ya lo mencionamos en Ajá. el 96. Y el de Mataquescuintla, que fue aquí en 1949, que lo estudió aquí el doctor Oscar Padilla. Entonces, estos para mí, o sea, hay muchos más, pero para mí estos son los más interesantes y cada uno pues se merece su propio capítulo y su propio Ujú. programa. Por Y tanta información y testigos y evidencias, en fin, bien sí, documentados. Otros no tanto, pero finalmente sí hubo reportes, hubo la noticia en los periódicos, o sea, no es un invento, nada más, ¿no? Y entonces, exactamente. ¿qué hace el descubrimiento? Curiosamente. Entonces, para hablar de Aurora, tenemos que regresar a 1896. Y en 1896 lo que pasa es algo muy singular porque en ese tiempo, recordemos que estamos 6 o 7 años de que los hermanos Wright levanten su aparato volador. El Kitty Hawk creo que se llamaba el avión. Pues bueno, entonces la tecnología o la ingeniería en aeronáutica pues no estaba tan avanzada, lo único que se tenían en ese momento eran los famosos dirigibles. Ujú. Entonces, hay un investigador que se llama Jerome Clark, si sigues en la siguiente slide. Jerome Clark habla acerca de que hubo una serie de avistamientos entre 1890 y 1900, o sea, fueron 10 años muy intensos a nivel mundial. Pero en ese tiempo la única referencia que se tenía de máquinas voladoras eran los dirigibles, como lo mencioné hace un momento. Y entonces muchos diarios, muchos artistas se dieron a la tarea de dibujar o expresar pues gráficamente lo que la gente veía. Y entonces esas son las imágenes que estamos viendo que eran reportadas en ese tiempo, 1890, 1900, mirábamos este tipo de sketches, este tipo de dibujos, ¿verdad? Estos bosquejos que hacían alusión a que la gente pues trataba de identificar estos objetos que no comprendían, pero decían, como lo único que vuela son dirigibles, pues bueno, les vamos a poner la forma de dirigibles. Los egipcios decían que eran como discos solares, ¿te acuerdas? Que Ujú, también había esos. exacto. Ujú. Sí, qué bueno que haces la referencia, porque sí, era la forma en que la gente le trataba de dar esa forma. Entonces, pues resulta que entre 1896 y en 1897, particularmente en noviembre del 96 y abril del 97, se da la oleada OVNI de Estados Unidos de finales del siglo XIX. Entonces, son estos reportes. En la siguiente diapositiva lo que vas a ver son los reportes de los diarios. Ahí vemos dos secciones del San Francisco Call, que es un periódico, pues obviamente más que centenario de San Francisco, y la Gaceta de Arkansas, donde se tienen estas gráficas que obviamente pues es lo que la gente miraba y entonces los artistas pues trataban de encontrarle esa forma, ¿verdad? Y entonces vemos que no solo eran estos diarios, sino que tenemos el Boston Daily Journal, el Cleveland Plain Dealer, el Duluth News Tribune, el Minneapolis Journal, el Bismarck Daily Tribune, el Sunday Oregonian, el Dallas Morning News, que ese también es importante porque ese es uno de los que primero reporta el de Aurora, porque estaban cerquita, estaban a cuestión de 40 millas. El Idaho Daily Statesman y el Philadelphia Inquirer. O sea, esa oleada de ovnis fue reportada por todos estos periódicos a nivel nacional en Estados Unidos y los reportes empezaron desde el lado oeste, en California, Oregon y todo eso, Una oleada. Washington, una oleada y se fue extendiendo hacia todos los Estados Unidos porque hay momentos en que ya en Nueva York también aparecen a finales eh, de ese año, de 1897. Oye, fíjate que por aquí dice
Patricio Alarcón. Y el Roswell chileno, no hablan de ellos, dice. Bueno, Ya lo vamos a tocar también. le damos un espacio importante para que vea que sí se toma en cuenta, ¿no? Claro. Adelante. Entonces, ¿cómo es que los artistas pues daban esta señal de lo que estaban viendo? Pues, como te digo, lo trataban de identificar con lo que ves en la siguiente diapositiva. Estas aeronaves que eran lo único que conocían, los dirigibles. Perdón, No te preocupes. Entonces, era la única forma que ellos podían identificar este tipo de reportes que estaban teniendo de la gente, estos avistamientos que estaban teniendo de la gente. Entonces, en muchos aspectos ellos trataban de darle hélices o de ponerle ciertas cuerdas como para hacer el match, ¿verdad? Que era lo que la gente miraba. Estas eran las naves de la época y como les digo, estamos hablando de 6 o 7 años antes de que emprendiera el vuelo ya el invento de los hermanos Wright. Y pues era con lo que podían compararlo, no, digo, no iban a pensar en un helicóptero, ¿no? Exactamente. O otra cosa. Tenían a la mano en ese momento y trataban de darle una interpretación. Lo que me llama la atención es la forma ya ovoide, seguramente eran discos o posiblemente semejantes a discos, y por eso hacían estas representaciones, ¿no? Exacto. Entonces, pues, dentro de esta oleada, el 17 de abril de 1897 se da el caso de Aurora, el incidente de Aurora en Texas. Aurora era un pueblo muy pequeño. En Estados Unidos pasaba algo muy singular en aquella época, en aquellos años. Había muchas ciudades y pasa ahorita vemos que ciudades muy grandes poco a poco han ido muriendo. El caso de Detroit ahorita es un caso muy, muy singular porque en los años 80 y parte de los 90 pues era una industria automotriz la que movía a Detroit y ahora aparentemente pues es una de esas ciudades que nadie quiere vivir ahí. Pues en Estados Unidos en muchos aspectos habían ciudades que poco a poco iban muriendo porque la gente pues migraba a las grandes ciudades. Aurora tiene ese caso. Mucha gente empezó a migrar hacia Dallas, hacia el área de Dallas y Fort Worth. Entonces, Aurora no tenía más allá de 3,000 habitantes en ese tiempo. Incluso hasta el ferrocarril dejó de pasar por el pueblo. Entonces, muchos hablan de que había un periodista de apellido Haydon que fue el que se inventó la historia del choque de Aurora. Pero, en contraparte a esto, han salido los documentos que te comento de MUFON y las investigaciones de varios testigos de que esto sí en realidad sucedió. Entonces, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es dónde es esto. Aquí vemos el mapa de Texas y vemos que ahí está en la estrella verde, ahí está Aurora, a la par de Dallas, muy, muy cerca. Muy cerca. La fotografía que vemos arriba del mapa, pues en la parte de abajo es el cementerio de Aurora. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a ver, pero donde está el círculo verde en la parte de arriba, ahí fue donde fue el impacto, donde se cayó. Zona de impacto. Y entonces aquí tenemos la representación gráfica de lo que parece que fue esa cápsula que viene del cielo, del espacio, y que impacta contra un molino de viento, ¿verdad? Y lo que vemos ahí, el recorte, es el recorte del diario de este señor, ese Haydon, que es el periodista que aparentemente pues redacta la noticia en el diario y que él habla acerca de que este objeto cae en propiedad de un juez de apellido Proctor y que inmediatamente pues el objeto estalla, explota, encuentran ahí a un ser que en algún caso pues dicen pues fue un humano lo que cayó y entonces pues aquí es donde empieza ya el tema de la leyenda de Aurora, ¿verdad? De Aurora, ¿no? Bueno, dices leyenda, pero ¿en qué momento deja de ser el mito y comienza a ser realidad? Ahí es donde creo que se pone bastante buena la cosa, ¿no? Yo creo que es una leyenda también porque, digamos, hay un punto en el que ya la historia cambia de tónica, porque ya hay una cuestión que a mí me resulta muy extraña, que es la potencialidad que el cuerpo que había sido recuperado, sí haya sido secuestrado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Entonces, pues la nave, aparentemente que iba cruzando el cielo, impacta contra un molino de viento, esos típicos molinos que son para extraer agua de los pozos, y entonces pues esto da una gran explosión y aparentemente, luego de la gran explosión, pues este señor F. Hayden, que es el periodista, habla con el señor T.J. Wims, que es residente de Aurora, y que con base en sus argumentos y los de varios testigos, pues bueno, logran ver no solo el objeto, los restos, la explosión, las llamas que agarra el objeto, obviamente, después de la explosión, y obviamente al ser que iba dentro, al ocupante, al piloto de esta cápsula. Muy bien. Entonces, Ajá. Aquí está eh, la representación, ¿no? es Son... la representación. Ujú. Adelante, adelante. Es la representación del objeto ya en esa explosión que te comento. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente, pues, todo el pueblo, que estamos hablando de unos cuantos cientos de personas, o sea, no es mucha gente, se arremolina en donde fue el accidente. Entonces, como te lo comento, pues fue el juez J.S. Proctor el que tiene la mala suerte que cae en su parcela el objeto. Perfecto, ajá. Y entonces, pues, los fragmentos del objeto aparentemente son esparcidos por 12.000 metros cuadrados, aparentemente. Entonces, desde acá, de este esparcimiento de los restos, es de donde se sacan múltiples muestras del metal y que fueron estudiadas en su momento por MUFON en la década de los 70 y en la década de los 80. Si sigues en la siguiente, ahí estamos. Ahora sí. En la, El cuando se famoso, encuentra la revelación de uno de los seres, ¿no? El que vendría Ujú, en la cápsula, ¿no? exacto. Entonces, al encontrar, pues obviamente el objeto ya en pedazos, encuentran al tripulante. No sé por qué le llaman Ned, pero Ned es el tripulante de este objeto que cae en Aurora y en Aurora pues así lo bautizaron, pero esta figurita de una estatura pequeña y de complexión delgada pues lo encuentra carbonizado obviamente y es el capellán del pueblo el que aparentemente va hola Fer, mucho gusto. Es el capellán del pueblo el que va directamente al lugar del accidente y entonces se encuentra el cuerpo y aparentemente pues le dan cristiana sepultura. Entonces mueven el cuerpo de ese lugar de donde fue el objeto y lo transportan a cuestión de 2 o 3 millas hacia donde está el cementerio de Aurora y ahí es donde pues le dan eterno descanso a este ser, aparentemente. Y exactamente qué es lo que comentaba Guillermo, ¿no? Y es parte como que de esta historia, ¿no? Decir leyenda como que es una fantasía, como esta historia, ¿no? Una historia que se fue tejiendo con diferentes situaciones, ¿no? Informes, testimonios y varios elementos que fueron construyendo todo esto de este estrellamiento también. Ujú. Bueno, pasamos a la Sí, siguiente. y te cuento que yo remarco que es una leyenda porque vas a ver, hay un tema muy interesante que a mí me llama la atención, pero en la siguiente slide lo que vamos a ver ahí está el cementerio de Aurora. Ese es el cementerio como se ve al día de hoy. Aquí podemos ver ese rótulo que dice Aurora Cemetery, que fue establecido en 1861. Es una parcela muy pequeña, realmente pues ahí podemos ver el mapa. No tiene pues más de, ¿qué te diré? Unos 500 metros de lado y lado. Pero aquí es donde se supone que fue enterrado este ser. Y aquí es donde dicen que se le dio cristiana sepultura por medio del capellán del pueblo. En parte de la historia, pero después desapareció misteriosamente, que es lo Es que vas a correcto, platicar seguramente. es correcto. Entonces, Em, hay algo muy singular también del cementerio que en la siguiente lo que tú vas a ver es que hay una placa conmemorativa acerca de este tema. Y aquí vemos que es de la Comisión Histórica de Texas. Y en Estados Unidos hay muchos lugares donde existen estas placas, pues obviamente conmemorando algún hecho histórico. Y en este caso, el cementerio de Aurora tiene esta placa. Y ahí voy a leer lo que dice. Dice, este sitio es también muy conocido por una leyenda de una nave espacial que se estrelló muy cerca de aquí en 1897. Y el piloto que murió en el accidente fue sepultado aquí. Ahora, Y esa está, placa está hasta el día de hoy ahí. qué interesante. Digo,
como que por qué iban a, claro, puede ser por cuestiones turísticas, por curiosidad, o se les hizo un dato, pues sí, ya lo dicen todos, pues ya, ya es, parece una verdad, digamos, dicha por todas las gentes que viven o vivieron en ese entonces quizás puede ser algo así, pero también quizás pudo haber ocurrido y lo están aceptando, ¿no? Sí, y me llama la atención que incluso en esta placa se menciona un tema masónico, entonces también eso me resulta muy extraño, Bueno, en ¿verdad? Estados Unidos no es ¿Recuerdas tan, lo que tan extraño, pero llama la atención, ¿no? llama la atención porque recuerdas que en la charla que tuvimos la semana pasada, pues teníamos esa influencia del En el aeropuerto de aeropuerto, Denver así es. con este tema de la logia masónica y pues esto, que también ellos hayan venido y que hayan revelado la existencia de este ser, pues a mí me llama la atención y a mí me hace un guiño, ¿verdad? Claro, exactamente. Pues bueno, cuando se da este evento y luego de que obviamente pues pasa el alboroto de la explosión del objeto y que se encontró un cuerpo carbonizado y al final de cuentas es colocado en esta sepultura en el cementerio de Aurora. Lo que vemos en la imagen en blanco y negro es una piedra que fue colocada en la tumba de este ser y que por medio de tiza blanca, pues fue hecho ese dibujo como de un objeto en forma de cigarro con ciertas ventanillas. Esa piedra se supone que marcaba el lugar donde había sido enterrado este ser. Lamentablemente, con el paso de los años, la piedra fue robada. Entonces, por un momento se perdió el lugar donde el ser había sido depositado. Ya no sabían dónde estaba, ¿no? Ya no sabían. Luego vienen ciertos aspectos de la investigación donde, luego de numerosas exploraciones que se hicieron, que llegan topógrafos, llegan analistas de imágenes, esto como te decía, años 70, años 80, incluso hubo un programa UFO Hunters de hace, ¿qué? Cuestión de unos 8 o 10 años, Más o que menos. fueron a hacer estudios, incluso de estudios de exploración En un del pozo, ¿no? suelo. En un Exactamente. pozo, decían que dentro del pozo había restos, ¿no? Estuvo muy bueno, Exactamente, interesante. exactamente. Pues aparentemente esos restos también que fueron encontrados y que fueron tirados a este pozo para olvidar todo el tema, pero hay un punto donde MUFON incluso solicita la exhumación del cuerpo, lo solicita a las autoridades de Aurora y obviamente de Texas, y a MUFON se le concede este permiso para hacer la exhumación del cuerpo. Wow. ¿Cómo se da este proceso? Porque por medio de las exploraciones que te comentaba y detección de metales, ellos habían establecido dónde estaba aparentemente el cuerpo por un pequeño detalle. Sabían que la sepultura del ser estaba a la par de ese gran árbol que se mira ahí. Era como una referencia, ¿no? Esa era la referencia. Entonces ellos hicieron la exploración con detectores de metales, habían encontrado el lugar, solicitan el permiso para la exhumación, se lo dan, pero en el transcurso de la noche eh, las señales de metal desaparecen. Aparentemente fueron extraídas en esa misma noche. Híjole, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron tan rápido, no? Digo, ¿Cómo en lo ese hicieron tan rápido? tiempo no tenían tanta tecnología, ¿no? Pero aquí ya viene también parte de la leyenda que te hablo porque se sospecha que el cuerpo no fue extraído en esa vez en los años 70, sino que el cuerpo fue extraído después del accidente de Roswell en 1947, para evitar cualquier tipo de vinculación con lo que había pasado 50 años más tarde. Pero ¿por qué lo iban a dejar ahí tanto tiempo? Bueno, son cosas curiosas, ¿no? Es lo que yo no entiendo. Pero bien, si regresas un momento, mucha gente intentó hacer una réplica de la piedra y Algo. entonces esta piedra que vemos a la par, que es de color pues como amarillo, em, fueron las réplicas que trataron de hacer con el afán de, no sé, como darle ese lugar al ser, ¿verdad? Y pues lo que tú comentas es totalmente cierto. El pozo donde se supone que había impactado el objeto, donde estaba el molino, pues donde caen todos esos restos,
todos esos metales o la mayoría de los metales que habían caído, que aparentemente, que según los estudios que se habían hecho, era una aleación muy rara de 95% acero y 5% aluminio, que naturalmente es poco probable que esta aleación exista. Todos esos fragmentos fueron tirados a este pozo, aparentemente, y que supuestamente por el consumo o el uso de esta agua llevó a que los propietarios de este lugar donde había caído el objeto em, sufrieran de algunos padecimientos de artritis por haber consumido esta agua, aparentemente. Entonces, pues al final de cuentas, las piedras subsecuentemente fueron robadas, Sí, robadas, pues, robadas, ¿no? robadas para... Y fueron a buscar los restos por todos lados, que eso también fue otra situación. Barrieron con todo lo que había ahí, todo. Exactamente. Entonces, es muy interesante este relato porque entonces pondría a que el cuerpo de Ned, que es el Eve de Aurora, pues básicamente fue a parar con los Eves de Roswell también, Pues a dónde más. al haber sido A secuestrado por los 51, a servicios de 4, inteligencia. a 2, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, al final, pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en Aurora? En Aurora la gente viene y pues lo único que dejan es ya un altar para Ned. ¿No? Ese es el altar de Ned que está ahí en ese punto. La gente colocó una gran piedra para que ya nadie se la lleve, para que nadie la pueda robar. Y Y al eso mismo tiempo, pues, sí, sabe, man. Pero bueno, y al ya, mismo por tiempo, lo menos ahí lo respetan un poco, ¿no? cada quien va a ir a dejar su ofrenda, por así decirlo. Entonces, aquí es donde viene la parte de la leyenda. O sea, ¿qué fue lo que pasó con este ser? ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo? ¿Cómo lo lograron sacar en cuestión de una noche, después de que ya había sido autorizada la exhumación? La información, cómo se enteraron, quién ¿Cómo les fue que pasó dijo, todo? qué equipo llevaron para excavar rápido y además llevarse pues, el cadáver que debe de estar y haber estado ya pues un poco más que descompuesto, ¿no? Supongo. Y bajo qué argumentos se llevaron el cuerpo? ¿Cómo lo hicieron en una noche? Si fue que se lo llevaron en una noche. Y aparte de todo esto, ¿con qué tecnología lo sepultaron también? Claro. Sí, o sea, Porque son seguramente cabos tenía algún sueltos, tipo de ¿no? traje. Cabos, Cabos sueltos, ¿no? Que como que, bueno, ¿y cómo le hicieron? ¿Quién fue? ¿Hubo alguien que se diera cuenta de esto? O sea, muchas situaciones que están como lagunas, ¿no? Que no se, no terminan por convencer de ciertas cuestiones, ¿no? exactamente. Entonces, al final de cuentas, pues aquí es donde se tiene la leyenda de Aurora. Porque sí es algo que sí sucedió, porque tenemos múltiples testigos, no solo el tema de este periodista Haydon, sino que se supone que hubo dos testigos Ujú. que le contaron la historia a sus hijos y que ellos eran residentes de Aurora. Lamentablemente, a diferencia de Roswell, no hay esa gran cantidad de testigos, porque en Ujú. Roswell ya contabilizan los 600 testigos hasta el día de hoy, luego del incidente en el 47. Pero para la fecha que estamos hablando, de 1897 en Aurora, ya era muy poca gente la que quedaba. Únicamente dos testigos que MUFON logra ubicar en la década de los 70. Wow. Pues hay un velo de misterio al final de cuentas con este caso, pero como dices tú, en qué momento deja de ser leyenda para ser un evento extraordinario en donde pues cayó esta cápsula, en este caso sería como una especie de cápsula, y el ser fue enterrado, ¿no? No se lo llevaron inmediatamente, las autoridades, las personas de Aurora pues lograron de alguna manera no causar tanto interés en ese sentido hasta que lamentablemente trascendió a donde no debería de haber trascendido y las autoridades dijeron, no, 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 vamos a ver, y seguramente eso fue lo que ocurrió. Traigan el cadáver, recuperen todo lo que sea posible y otra vez el secreto, el silencio total en todo esto, ¿no? Y si me das el chance, no sé si puedo proyectar el informe de MUFON. Bueno, primero vamos a ver esta Maqueta, imagen que es ¿no? la parte, pues, ¿cómo te digo? Como chistosa de Aurora.
que si uno va a Aurora, pues obviamente tiene el chance de irse a tomar una foto ahí con todo el diorama del objeto impactado, el molino y todo. Obviamente, pues es algo alegórico a lo que sucedió, a esto histórico, porque obviamente, pues muchos dicen que este periodista Hayden lo que trataba de hacer era traer gente nuevamente a Aurora, porque era ya un pueblo de esos olvidado, incluso, pues como te comentaba, ya incluso la gente había migrado a otras ciudades y en Estados Unidos pasó mucho eso, que muchas ciudades ya se fueron quedando poco a poco, pues con el mínimo, la mínima ocupación, ¿verdad? Sí, pues migraron, los jóvenes migraron obviamente a otras oportunidades, las grandes ciudades, y muy poca gente se queda todavía en el campo, en ese sentido, ¿no? Y en este momento estoy tratando de abrir el documento, pero lo que pasa es que es muy grande, porque son más de 100 páginas, y estoy tratando de abrirlo, pero no me responde. Pero al final de cuentas, el informe de MUFON Ujú. contiene todo el análisis que se hizo con respecto a los metales encontrados, de estas aleaciones que te comento, tiene al mismo tiempo el recuento de todos los informes de los diarios, como lo hemos hablado contigo en muchas ocasiones, el tema de cómo era la internet en aquel tiempo, pues era por medio de los diarios Ujú. y Eran las todos redes esos sociales, reportes. esa Ujú. era una red social. Así empezaron. Ajá, y entonces incluso hay entrevistas ahí en el reporte de MUFON de personas ya de avanzada edad para 1960, pues ya 1965 por ahí, de personas que hablaban acerca de lo que había pasado y que sí Todavía lo era, recordaban, todavía todavía. lo recordaban y que sí era cierto. Entonces, y lástima que ahorita no me quiere responder la computadora, pero te lo quería Híjole, mostrar porque aquí lo tengo. Pero es un gran caso y la verdad que yo me arrepiento tanto porque en mi adolescencia, como te digo, visité Dallas en múltiples veces. Y bueno, ahí está nuestro amigo Skywatcher. Hoy sí está despierto, mi amigo. ahora no se lo llevaron los aliens. Y entonces, pues este caso, yo estuve a cuestión de 40 millas de ahí donde fue. ¿Dónde Y estaba? en mi Sí, adolescencia visité varias veces este lugar y lástima que no pude ir, pero estoy tratando de abrir este documento, pero no puedo. Si no, para la próxima ahí se los guardo. claro. Pues el punto, y yo te preguntaría, bueno, finalmente hay algo, detrás de esto hay algo, no puede, es ese punto en el cual me llama la atención y que utilizo mucho, que digo, una persona no puede mentir, no, o sea, le puede mentir a todas las personas una vez, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, no, la mentira no se va a sostener todo el tiempo, ni va a estar mintiéndole a todas las personas todas las veces. Va a llegar un momento en el que pues, la mentira no se va a sostener. Aurora continúa hoy hasta nuestros días, ¿no? Está la placa en el cementerio, los testimonios, los análisis, los canales de televisión que han seguido la historia. Digo, hay algo, hubo algo, porque si no lo hubiera, pues simplemente se disiparía, ¿no? Así tan fácil como el humo, y no es así. Hay algo, y yo creo que eso, lástima que pues Biden dice que de 1945, ¿no? 1945 a la fecha se investigue y voy a decir que se retome toda esta situación, pero seguramente debe de haber algo más en esa profundidad que revelaría más de lo que en este momento acabamos de compartir. Me imagino. Puede ser. A mí me resulta muy curioso que el tema de Aurora pase 50 años exactamente antes de Roswell. Me resulta muy extraño y que, o sea, que son dos choques que están separados por esos 50 años y que de alguna forma en esa recopilación de datos que yo hice, haya encontrado estos testimonios de gente que habla acerca de que la inteligencia de Estados Unidos secuestra el cuerpo de Aurora después de que pasa lo de Roswell. Y es por este mismo tema, el encubrimiento que se da luego de que pasa lo de Roswell. Porque recordemos que Roswell, un día dicen, tenemos una nave extraterrestre, y al siguiente día, en el mismo diario que publicó esa noticia, está totalmente lo contrario. Dicen, no tenemos nada, no conseguimos nada. El encubrimiento. Ahí fue El peor, encubrimiento, ahí exacto. fue peor, ¿no? Y todavía
en varios intentos más, en diferentes épocas de la línea del tiempo, se dijo públicamente, yo me acuerdo que hubo militares que decían, no, en Roswell lo que cayó fueron globos, el proyecto Mogul y no sé qué, y bla, 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 ¿no? Exacto. Y ahora resulta que Roswell es más real que muchas cosas, ¿eh? O sea, están demostrando que mintieron. Y por eso es que yo pienso, contrario a lo que muchos tratan de empujar, de que, no, hombre, ahora sí, la desclasificación, y nos van a decir, no van a poder aceptar abiertamente que, fíjense, ¿qué creen? Que sí teníamos a unos seres que se cayeron en sus naves y pues estuvimos viendo cómo funcionaban y además logramos esto y además, no, yo no creo que tan fácilmente se destape toda una línea de investigación secreta, de sistemas de espionaje secretos y muchas cosas que ni siquiera imaginamos y por las cuales quizás nos ven y sepan muchas cosas de lo que hacemos muchos de los que estamos metidos en esto, ¿no? Y el otro tema también que a mí me resulta muy interesante es porque Biden ahorita da la instrucción de estudiar un caso también de un choque, el tema de San Antonio, por qué es de vital importancia y también por qué no investigar los que ya sabíamos, por ejemplo, el tema de Roswell, el tema de Aztec, Aurora también que está ahí que han salido a la luz pública. Entonces, Claro. me resulta extraño por qué Biden quiere sacar este tema a luz, específicamente lo de San Antonio, que también fue un choque. ¿Por qué toman esa fecha, no? Pero bueno, 2 años antes, pero... 2 años antes de Roswell, digo, ese es lo curioso, y por eso es que llamó la atención el caso de San Antonio, porque fue en esa fecha. Entonces, Biden, ¿cómo dice? Veladamente, toma esa fecha como diciendo, pues ahí inició esto, ¿no? Si me das chancecito de proyectar, yo creo que ya tenemos. Es que compártelo y se ve aquí. Vamos a ver. O sea, comparte la pantalla y yo acá le... Okay, saludos mientras a Héctor, a María Montoya, a Rubén Israel. No sé si ya puedes ver mi pantalla. Ahí está, a ver. Pues este es el documento de MUFON. Okay. Es un documento de casi 200 páginas. Aquí vemos el tema de los metales, que fueron estas muestras de metal que fueron encontradas aquí en Aurora. Vemos todo esto que fue levantado en los años 70 acerca de... Aquí tenemos... No te vayas a enojar por lo que voy a decir, pero como que contradice lo que tú dijiste al principio, que es una leyenda. O sea, una leyenda no puede tener datos, simplemente como una anécdota o una historia contada de voz a voz, no sé. Pero hablé de documentos, análisis. Yo lo que siento de una leyenda es de que tal vez yo lo siento como una leyenda de que es algo fantástico, o sea, realmente a mí me llama la atención todo este tema, porque incluso mira, aquí tienes el The Dallas Times Herald hablando en junio 16 del 73 y le está respondiendo a Walter Andrews, director ejecutivo de MUFON para 1973, acerca de las noticias que se hablaban en ese tiempo. Y aquí tenemos toda esa información de los fragmentos de metal que se encontraron y que realmente pues solo esto merece ser digerido por varias personas de varios temas, ¿verdad? En cuestión de metales, en cuestión de periodismo. Podemos ver todo ese informe, ¿verdad? Todo lo que buscaron, lo que encontraron y lo que analizaron finalmente, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Eso también podría ser muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, este tipo de gráficas, como el tema de los dirigibles, todas las noticias que salieron. Puedes ahí ver los recuentos de los diarios. 1897, 95. O sea, era otra época totalmente distinta a la que hoy vivimos y conocemos, pero completamente distinta. Eso también hay que tenerlo muy en consideración, Pablo. O sea, esto era fantástico para ellos. Era el top de la información y todo lo que se hizo, bueno, pues seguramente denotaba que algo extraordinario había ocurrido. Obvio, toda esta información, todo esto fue posterior al estrellamiento, pero aún así, las fechas
el momento histórico, el momento que se vivía en ese tiempo, no era el mismo, completamente distinto, muy distinto. No, e imagínate el nivel de investigación que llevaron todos los de MUFON para lograr hacer esto, como lo mismo que hicieron en la Hemeroteca de México, ir a todos esos diarios que reportaron Ujú. este caso y que les mandaran copia de esa noticia. Y muchos en algunos casos les mandaron la noticia, qué fue lo que se reportó en esa época, y pues queda para la historia. Entonces, Fíjate para mí que es un... Ajá, voy a consultar con Alfonso Salazar, que él hasta tiene una credencial especial en la hemeroteca aquí de la UNAM de la Ciudad de México, es miembro ujú. honorario, y le voy a decir, oye, búscate de Aurora, de esta fecha, y seguramente en México debe de haber alguna información. A ese grado yo pienso que llegó a trascender, seguramente. Seguramente, Sí, ¿no? seguramente. Pero sí, o sea, es como te digo, yo lo hablo como una leyenda, porque realmente, pues, al final de cuentas, es un, es un, es un relato fantástico lo que nos cuenta. Claro. Sí, Yo sí, sí, sí. también veo el tema de Roswell como un caso muy, muy bonito. O sea, dejemos afuera el encubrimiento, eh, la intervención militar, dejémoslo todo fuera. Es un pasaje muy romántico, muy bonito, Claro. qué lindo, qué lindo. Dejemos de ver a los grises también como esa raza mala, pero qué impresionante, qué interesante eso, que Ujú, alguien venga a claro. visitarnos. ¿No? ¿Y desde cuándo? O sea, ¿Desde cuándo? aquí hay preguntas muy, muy específicas. ¿Desde cuándo están aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están haciendo? ¿Qué buscan? Esas son las preguntas claves. O sea, ya no es, oye, ¿sí es cierto esto? No, 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 eso ya pasó a otro nivel. Es desde cuándo y qué es lo que quieren, porque lo siguen haciendo. Eso es lo interesante. ¿Desde hace cuánto Sí. están aquí? En Perú, lo que ocurrió con Perú y las momias y todo esto, abre un enorme paréntesis en la historia de la humanidad, pero bastante grande, y decir, ah, caray, es decir, que las antiguas culturas sí tuvieron contacto con seres muy diferentes a los humanos y que quizás son en algunas, no digo que sean todas, porque si no ahorita un especialista, un arqueólogo o alguien que sepa todo esto, decir, ¿qué estás diciendo? Hayan sido los dioses que encontramos en muchas estelas, en muchos códices, en muchas leyendas, finalmente, como tú lo dices, de esos seres fantásticos que les mostraron a veces el camino, no lo sé, digo, ahí está la situación, ¿no? Sí, sí, y a mí me suena muy, muy, muy similar todos los relatos que hablan de ángeles, ángeles caídos y todo eso. Yo Exactamente, creo que es la misma situación que pasaba con Aurora. Nuestros ancestros trataban de dar esa figura, le exacto. dieron esa figura, así como los dirigibles, le trataban de poner hélices a algo que volaba porque eran lo que ellos comprendían para esa época. Lo concebían. Ahí Exactamente, tienes el relato de Ezequiel, digo, en la cuestión bíblica, si esto fue real, pues cómo se interpretaba esta cuestión de lo que vio, ¿no? O sea, trataba de explicarlo con lo que tenía en la mente, y pues si tú te pones a ver lo que vio, la visión de Ezequiel, pues también como que tratas de decir, bueno, pues qué es lo que vio, como que unas ruedas giraban para un lado, otras para el otro, o sea, también como que tratas en tu mente de decir, oye, pues qué es lo que vio, haber sido fantástico, ¿no? Increíble. Entonces, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Hoy todavía, hay algunos personajes que abusan, se aprovechan de la inocencia de unos cuantos y siguen, pues, pues sigue lamentablemente habiendo esa dominación mental de muchos y si hoy ocurre, imagínate hace 1000 años atrás, 2000 años atrás, pues era más fácil quizás, ¿no? ¿no? Y hay mucha gente que también dentro de su poco conocimiento en áreas rurales están siendo visitados y ellos tratan de dar una explicación muy empírica de lo que ven o de Claro, lo que están experimentando por las noches, cuántos vienen, son diferentes a nosotros y ellos tratan de explicarlo también. Entonces, el fenómeno persiste, es vigente y en este caso particular de Aurora, pues yo sí mantengo mi posición de que esa cápsula de escape
en algún caso pues impacta contra el molino y ahí tenemos al cadáver de Ned, que de alguna forma pues fue secuestrado en algún punto de la historia y queda esta, no solo relato, sino la leyenda de este Leyenda de ser Aurora. fantástico, ¿verdad? Oye, pues yo ahí te preguntaría, pero daré otro programa, ¿no? ¿Esa cápsula de dónde venía? ¿Se escapó de una nave? ¿Fue una expulsión de una nave? ¿Qué le pasó a la nave? Porque un solo ser que cayó ahí, bueno, pues cómo, ¿no? ¿De dónde venía? ¿Venía huyendo o lo venían siguiendo? ¿Falló la nave? ¿Se expulsó él? ¿Se alcanzó a expulsar él? ¿Dónde cayó la nave completamente? En fin, quedan ahí preguntas sin respuesta y ahí van a permanecer, lamentablemente, ¿no? Y te quiero mostrar aquí un pequeño gráfico de un libro que acabo de encontrar aquí en mi natal Guate. Esto es de lo del choque de Mataquescuintla. Este es del libro de Yo estuve con ellos, de Rolando Castillo Valenzuela, un supuesto contactado de aquí de Guatemala y que habla acerca del caso de Mataquescuintla. Entonces aquí vemos en un área rural para 1949 la cápsula que traía a los dos entes, ¿verdad? Dos niñitos decían, o los muñequitos, los angelitos. ¿Cómo se quemaron los angelitos? Hablaban en ese tiempo. Uf, uf. Impresionante. Oye, sí me impresionó. Bueno, pues a ver si después podemos tocar ese tema, ¿no? Está poco conocido también lo de Chile, que nos preguntan insistentemente que no nos hagamos, que no, ¿no? Pues sí, lo que nos, o sea, lamentablemente a veces digo es de martes a martes, pero ahí vamos cubriendo y hay muchos temas que Paulo tiene todavía en agenda, así es que ahí vamos y le vamos a ir dando salida. Paulo, pues sin duda un caso, perdón por, ahora entiendo lo de leyenda, o sea, es como la leyenda de Tarzán o la leyenda de, o sea, algo fantástico, algo que ocurrió y que fue fantástico, eso es a lo que te referías, y me parece que es correcta tu apreciación, sin duda alguna. Sí, o sea, insisto, me gusta mucho el tema y me gusta mucho volver al pasado y muchos me dicen, sí, es que ¿por qué siempre hablas de lo mismo y te vas muy atrás? Pero es esto, al final de cuentas son estos relatos fantásticos y pues sí, o sea, esa es la gran pregunta, ¿de dónde vienen, cómo viajan, en cuánto tiempo piensas? Yo siento que están con nosotros, como dijiste al inicio, no los podemos ver, viajan en estos aparatos que no comprendemos Así es. y de Más, alguna forma, y pues más allá, sí. porque hablamos de lo tangible, de las naves, de vehículos, pero el fenómeno o estas situaciones luego trascienden a otros planos que tienen que ver con lo espiritual, con otros tipos de situaciones más complejas. Las abducciones, muchas de ellas se dan en los planos astrales, que ya son temas un poco más complicados y profundos, pero que parece que son reales. Pero eso ya es otra historia, querido Paulo. Pues adelante, muchas gracias, Paulo. Ya nos vamos porque si no se nos cuelgan aquí, se empiezan a ir, pero sin duda temas interesantísimos y que te ubiquen, Paulo de León, ufólogo en Guatemala, con estos temas. Y bueno, pues adelante tu conclusión en esta ocasión al tema. Pues muchas gracias, Carlos, ¿no? Como siempre, un gusto saludar a todos los Skywatchers, específicamente pues a ti también por darme este espacio. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, también me pueden buscar como Paulo de León Ufólogo. Si me quieren mandar correos, estoy como paulo.ufo.gt@gmail.com. Y como siempre, pues es un gusto saludarlos y traerles un poquito más de información, tal vez lo que no conocían, o si lo que ya conocían, pues que yo pueda aportar otro poquito. Así que siempre con muchas ganas de aportar los días martes. Y pues ahí estamos a las órdenes. Excelente, Paulo. Pues ahí están ya tus redes sociales. Si no se me olvida, las pongo aquí en la info de la transmisión. Y bueno, pues gracias. Preparamos otro super tema para el siguiente martes y que estén aquí conectados, que te sigan, que te apoyen. Y a nuestro amigo de Nevada, pues excelente. ¿Cómo se llama? Buenísima. José Carlos. José Carlos Tocayo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos más información de lo que pasa allá en esta zona de las cuatro esquinas. Ahí nos platicas qué pasa con el volcán de fuego también. Cuídate Sí, mucho, los Paulo. mantengo informados, que estén muy bien. Que estés bien también y cuídate mucho. ¿Sale? Un abrazo, señor, que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias. Hasta la próxima, Pablo. Cuídate.
Bueno, pues ya saben, síganlo y pues ahora sí que denle like. Puchi ya se durmió, para variar, pues cuando nos colgamos se duerme, perdón, pero ya seguramente habrá un almanaque de puchifrases, se los aseguro. Gracias a todos, de verdad, a Puerto Rico, Betas anda por aquí, al buen Israel, a Marco D, a Abraham, que también estuvo acá, y también a Abraham Mesa, que vino por acá, a Gonzalo Olmos, que ya está más seguido, Armando, a todos, a Guardián Cósmico, Mandata, Manuel Zurita también, y Arturo Murillo, Andrés Aulet, a Sir Arturo, aquí está, dice excelente programa, mi querido Sir Arturo, gracias. Preparándote un programita para ti de todos tus videos, ya ando en eso. Gracias. Bueno, pues a todos, porque si no pues nos va a saltar otra media hora aquí a Mario de Mexicali, que por cierto allá está cayendo nieve. Está duro allá el clima ahorita en la zona norte. A Martín Guerrero, Patricio Alarcón, gracias. Muchas preguntas quedaron seguramente de ustedes ahí esperando respuesta. Lo haremos en breve. Muchas gracias. Dice Aurora Expo, al final la realidad va a superar todas las leyendas y la ficción. Nada es lo que parece. Pues con esa frase les agradecemos que hayan estado con nosotros. Antes de irse, dejen su puchilike, de verdad se los agradecemos profundamente. Y mañana tenemos programa, así es que estén ahí, pues ahora sí que, pues al pendiente, por favor. Besote a mi esposa Lulis, también a Puchis y a mi hija Lenux también, por supuesto, a mis 3 mujeres. Gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí a las 9 de la noche en Skywatchers, por favor. Y su manita arriba. Gracias. Hasta mañana.